De manera metafórica, en este punto del viaje estamos solas por la noche, vagando por el camino de las pruebas para encontrar nuestra fuerza y nuestra capacidad. Para este punto ya hemos hecho sólida nuestra separación del hogar y del origen, y es donde el establecimiento de objetivos y la ambición se establecen. Digamos que es el punto en donde la protagonista del cuento asume la misión y se va a vagar sola al bosque. También es el punto en donde entra el riesgo de los engaños y las personas que la quieren sacar del camino. Para este punto ya no podemos culpar a padres, madres, hermanos, jefes, amantes del resultado de nuestra vida. Es un punto de total responsabilidad y ese proceso toma madurez. Este periodo exige mirarse a una misma, nuestra voz y nuestro destino. Y como el nombre del capítulo lo dice, nos enfrenta a ogros y dragones. Estos ogros y dragones son los obstáculos que se presentan al querer llevar a cabo el desarrollo de estos objetivos. Los podemos encontrar tanto en nuestro mundo interno, como en esas voces interiores que nos dicen que somos incapaces, o en el mundo externo con una sociedad que nos desalienta o bien que nos anima a hacer lo que queramos hacer mientras las condiciones que provee son tanto hostiles como precarias. Durante el desarrollo de nuestros objetivos como mujeres nos van a dificultar el paso tres principales mitos: el mito de la dependencia, el mito de la inferioridad y el mito del amor romántico. En el enfrentamiento contra estos mitos debemos volver al viaje introspectivo para encontrar las raíces de estos mitos en nuestro pensamiento y poderlos sacar de raíz. Como niñas aprendemos a atender las necesidades de las otras personas anticipándonos a todo aquello que puedan necesitar. Aprendemos a leer lenguaje corporal o expresiones implícitas para podernos adelantar a aquellos malestares que los demás puedan presentar. Entonces, inconscientemente estamos esperando que, como nosotras nos adelantamos a atender las necesidades de los otros, alguien se adelante a atender también las nuestras. Aprendemos a no ser vocales sobre lo que necesitamos. Y estamos inconscientemente esperando que nuestras propias necesidades sean previstas y atendidas. Cuando esto no sucede, pensamos que el error es nuestro o incluso nos podemos avergonzar de tener necesidades. También vemos a quienes piden lo que necesitan como absorbentes o necesitadas, generándonos una sensación de hiperindependencia. El otro lado de la moneda existe cuando desarrollamos dependencia para reforzar el ego de otras personas. Renunciamos a nosotras mismas para que otros puedan ganar personalidad. Cualquier caso, en definitiva, genera una confusión de identidad que podemos rastrear haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las actitudes sobreentendidas sobre la dependencia en nuestro entorno familiar? O también si es que siento la necesidad de proteger a los demás de mi propia independencia. La importancia de estos cuestionamientos es que, según la autora, la dinámica entre lo masculino y lo femenino que aprendemos en nuestro entorno familiar se replica también en nuestros polos interiores. Y si en casa vimos una figura femenina minimizada ante la figura ejecutiva masculina, nuestros polos interiores replicarán esta dinámica. Tendremos una feminidad reprimida por una masculinidad ejecutiva o viceversa. Sea cual sea nuestra dinámica, estas dos partes provienen de nuestro alrededor, solo hay que aprender a observar. Para mantener un equilibrio en esta relación propia, debemos hacer conscientes los roles en la familia para volverlos flexibles a nuestra dinámica de desarrollo propia. Después del mito de la dependencia viene el mito de la inferioridad. Por este mito vamos a comprender la sensación de carencia que se desarrolla al vivir en una sociedad que demerita las cualidades femeninas. Este mito se refuerza al ver que, aun con los fenómenos de sobrecompensación y perfeccionismo que vimos que desarrollamos en los capítulos anteriores, vemos en lugares de poder y en posiciones de más capacidad a hombres que creemos más ineptos que nosotras. Y así es como lo dice el autor. Esto resulta en una gran confusión y en una valoración de una misma desde la carencia. Despierta cuestionamientos como si hiciera un poco más, si obtuviera este otro logro, interiorizando un sentimiento de disgusto con una misma por no poder llegar al objetivo. Ella habla de que para destruir este mito o destruir al monstruo, tenemos que rescatar la verdad de las mujeres, desarrollar nuevas formas, estilos y lenguajes para expresar el conocimiento, pues al disipar este modelo de inferioridad nos volvemos modelos para las demás. Es importante desde aquí reconocer nuestra aportación a la cultura y a la sociedad, nuestro sentido de empatía, orientación estética y altruismo. No hay que emular ni requerir la aprobación de las formas, lenguajes y estilos masculinos. Y aquí la autora enfatiza la importancia de las creaciones artísticas para la valoración de nuestra voz como mujeres. Y el tercer mito, el del amor romántico,
Se describe como la búsqueda de una figura salvadora que resuelva todos nuestros problemas. Para este punto dice la autora que el mensaje subyacente en la realización propia a través del poder de los hombres a los que nos asociemos es: no tendré que averiguar qué es lo que yo quiero hacer, pues puedo vivir la vida de él. En esta sección, Maureen Murdock utiliza el mito griego de Psique y Eros para ejemplificar las carencias psicológicas que cargamos al decidir vivir la vida de alguien más, y cómo tendremos que haber pasado un camino propio con retos y pruebas para que el amor sea una decisión tras haber encontrado la autonomía. En este mito, Psique y Eros forman una pareja y tienen un acuerdo en el cual Psique no le puede ver la cara a Eros. Psique, después de que influencias externas la orillen a desobedecer este acuerdo que tenían en pareja, rompe el acuerdo que tenía con Eros y pues se deshace ese matrimonio. Este amor que queda destruido lleva a ambas partes a un periodo de mucha desesperación y bueno, Psique termina encontrándose con Afrodita, que es la mamá de Eros, y pidiendo pues que reintegren esta pareja. Ante ello, Afrodita pone a Psique a través de una serie de retos y pruebas que ella piensa que la van a destruir, pero en este camino Psique encuentra que tanto la naturaleza como otros dioses la ayudan en ciertas misiones casi imposibles que Psique le pone para que salga victoriosa. Dice nuestra autora que estos retos y pruebas instruyen a Psique en el discernimiento, en la concentración, el enfoque y en el pedir ayuda. Bajo esta interpretación, la búsqueda del amor con Eros, o sea, con este polo masculino, saca a Psique de sus tendencias infantiles y la enfrenta a procesos de desarrollo de madurez. Digamos que esta búsqueda de su polo masculino la instruye en madurez para tomar las riendas de su propia vida. Entonces el punto principal en este camino oscuro que tenemos que enfrentar es poder ver a los ogros por lo que son, ideas preconcebidas que tienen raíces culturales, raíces familiares, que si vemos con objetividad podemos modificar a nuestro favor. No es que seamos dependientes, tampoco es que necesitemos una hiperindependencia, sino que lo que se busca es que combatamos esta sensación de inferioridad en un mundo que pues casi que nos la plantea como el estándar, para generar autonomía y poder hacer del amor una decisión consciente y no algo que nos arrastre y nos lleve a consecuencias que nunca previmos. El capítulo 4, llamado La dicha ilusoria de éxito, aborda mitos y arquetipos distintos a los anteriores. Aquí se aborda la supermujer como arquetipos que se desprenden, uno, como reacción a la mística femenina y al mito de nunca ser suficientes. En este punto seguimos en el camino de las pruebas, donde la mujer trasciende los límites de su condicionamiento, pero también se da cuenta de que hacerse lugar en el mundo real, en el mundo del éxito y del trabajo, no garantiza felicidad. Se progresa, construye fuerza y capacidades, incluso puede que consiga el éxito que su madre solo pudo soñar, pero aún así lo hace en un mundo que es hostil ante sus decisiones. Fijar prioridades y anteponer una profesión genera en el contexto una crítica ante su responsabilidad doméstica. Y también aquí podemos ver muy bien el contexto generacional de los testimonios que se estudian en este libro, porque estamos hablando de la primera generación de mujeres que se abrió espacio en el mundo laboral. Y aunque para las generaciones más recientes la profesionalización pues ya la veamos como algo obligatorio, aún sigue generando estos debates entre el equilibrio del mundo doméstico y el mundo profesional de una mujer. Sobre este desequilibrio trata la reacción a la mística femenina. Este subtítulo hace referencia a la obra de 1963 de Betty Friedan, que se titula La mística de la feminidad. En esta, ella acuña el concepto de la mística de la feminidad como un fenómeno problemático, pues reconoce que en aras de la perfección, las mujeres de esa época se enclaustraban en la esfera doméstica desde la imposición, la presión y la responsabilidad del cuidado de los hijos y la atención de las necesidades del esposo. En esta situación, aunque parezca ideal, ninguna mujer vive completamente plena. De hecho, la obra enfatiza el aumento de los índices de alcoholismo y depresión en las mujeres de dicho contexto. Murdock retoma este fenómeno para explicar cómo las hijas de aquellas madres dedicadas enteramente al hogar reciben mensajes confusos tanto de su núcleo familiar como del exterior.
Las madres insatisfechas expresan su rabia en el entorno familiar con las insignificancias domésticas, cuando en realidad se trata de una sensación de falta de libertad mucho más profunda. Las hijas de estas madres, ejemplos de esta mística femenina insatisfecha, no pueden recibir amor por completo, pues su ejemplo de feminidad principal no lo siente por sí misma. Estas hijas, privadas de autoestima, son quienes tienden a caer en la trampa de la supermujer, ahora con una carga incluso mayor, no solo la doméstica, sino la laboral. Y al final, medirse con la vara de los patrones de productividad masculinos llevan a este arquetipo a requerir una relación urgente con lo femenino. Son personajes que quieren poder relajarse, ser cuidadas y aceptadas por lo que son y no por lo que han hecho. Veíamos antes que el arquetipo masculino proveedor típico siempre tenía una figura femenina nutridora a la cual volver a casa. Y en este caso, el arquetipo de la supermujer, que tiene grandes éxitos en la esfera pública, no posee a nadie que en la esfera doméstica le brinde esa seguridad. Las supermujeres tienden a cortar la relación que tienen con su mundo interno, lo cual las lleva a una obsesión con la productividad, con llenar ese vacío con logros y objetivos. Aquí hablamos de que existe una polaridad masculina tiránica que no permite ni descanso ni introspección. Sobre esto, dice Carl Jung que el proceso creativo de una mujer jamás podrá llegar a madurar si inconscientemente sigue presa de la imitación al hombre. Y Jung define lo masculino como nuestra capacidad de establecer objetivos y hacer lo que sea para alcanzarlos. Este vacío e incapacidad de definir su propia identidad lleva a nunca sentirse suficiente. Y aquí se nos plantea, hay que ponderar cuál es el precio que estamos dispuestas a pagar por los actos heroicos del ego y definir bien qué ideas de éxito no son más bien violentas y abusivas. Se puede decir que no a los patrones de la supermujer únicamente cuando nos aceptamos como mujeres con limitaciones humanas. Sabernos limitadas y suficientes es el paso necesario para entrar al despertar espiritual. El capítulo 5 es donde este libro empieza a tomar un tinte diferente. Hasta aquí, sinceramente, yo me sentí un poco abrumada con todas las causas de la limitación creativa de la feminidad. Y justo acá la autora nos indica que ha escuchado una cantidad impresionante de testimonios de mujeres satisfechas en lo laboral, pero con una gran incertidumbre en lo personal. Y en este punto nos impulsa a crear alternativas. El capítulo 5, nombrado Las mujeres fuertes pueden decir que no, nos orienta hacia cómo detectar un malestar cuando estamos desconectadas. Nos hace preguntarnos si estamos acostumbradas a ignorarnos y nos impulsa a tomar en cuenta esa sensación de desincronización. Hay que alimentar el anhelo de usar el cuerpo y de crear, pues esa necesidad indica que existe una aridez espiritual. Ella conecta esta sensación con lo que se define clínicamente como la depresión. Una falta de energía por no resistir al estrés de un mundo definido por hombres. Tras reconocer esta desconexión, es posible que exista una sensación de traición cultural por no haber recibido la recompensa anhelada del éxito. Hicimos todo lo que se nos dijo que teníamos que hacer y aún así no nos sentimos satisfechas. Aquí sentimos que hemos comprometido salud y estabilidad emocional por un objetivo estéril. Y sobre esta traición nos presenta la leyenda de la traición de Ifigenia de parte de su padre Agamenón, otra leyenda de la mitología griega. Nos ilustra una historia en donde Agamenón, líder de las fuerzas militares griegas, hace enojar a la diosa Artemisa. La diosa le impide el paso a su tropa desplegando unos vientos violentos que solo pararían si el líder de la flota sacrificaba a su propia hija Ifigenia para poder zarpar a Troya con su tripulación. A base de engaños, hace creer a Ifigenia que partiría junto a ellos para irse a casar con Aquiles, cuando en realidad partía a su sacrificio organizado y escondido por su padre. Finalmente, Ifigenia se entera del verdadero plan y aún así accede a continuar con el sacrificio, por compasión a su padre y su objetivo militar. Ante este acto, Artemisa se compadece y salva a Ifigenia. Este relato nos lo muestra Murdoch con el objetivo de visibilizar cómo, desde tiempos inmemorables, podemos acceder a actos en nuestra contra para complacer a figuras de autoridad masculinas. Y claro, lo relaciona con la necesidad de atención que tenemos de un padre. Y cómo ser ignorantes sobre esta influencia en nuestra vida nos enfrenta a una alianza ciega con lo masculino, sin preguntarnos cuánto aguantamos por no sabernos suficientes. Sentirse especial, sentirse una hija favorita por pensar como los hombres, lleva a una traición de sí misma como mujer.
Identificarse con el Padre no alimenta una relación de escucha con el cuerpo. No permite identificarse con las otras, ni tampoco reconocer nuestro papel en una sociedad patriarcal. Llenamos nuestra vida de trabajo cuando tenemos una autoimagen baja como mujer. Para este punto, la renuncia al rendimiento y la decisión de seguir tu satisfacción requiere valentía, más cuando el reconocimiento exterior proviene de los logros. La heroína que decida dejar de hacer tiene que aprender a ser. Y esto no es un lujo, sino una disciplina. Poder silenciar las demás voces que le dicen qué es lo que tiene que hacer para poder ser requiere valor y sacrificio. Es algo muy difícil de digerir, pero aunque signifique perder la admiración por parte del mundo, las mujeres deben de dejar de aceptar estar en situaciones en las que no quieren estar. Y aquí es donde entra la importancia del no. Es importante reforzarlo porque existe en nosotras una niña que no quiere que la excluyan, que teme decir que no. Pero decirle que no al patriarcado nos da la oportunidad de crear una nueva relación con una figura masculina de creación y no de castigo. Cuando decimos que no, tenemos nuestro descenso al espíritu de la diosa, donde el poder y la pasión de lo femenino han estado adormecidos en un mundo subterráneo. Y la polaridad masculina, como se muestra en el mito de Psique y Eros, dice la autora que es nuestra guía hacia la fuente de creación. Estos 3 capítulos nos ilustran tanto los obstáculos a los que nos enfrentaremos, la forma de combatirlos y las alternativas que podemos crear una vez que no estamos atadas a sus condicionamientos. Como conclusión, reconocemos que necesitamos de una feminidad autónoma y de una masculinidad compasiva para que nuestros polos se mantengan en equilibrio y seamos capaces de establecer nuestros objetivos y tengamos también la madurez para ejecutarlos.